Jóvenes, ¿cómo están? Buen día, gusto en saludarlos. Aquí les voy a dejar la presentación referente a la clase. Entonces, el tema que nos toca es continuación del tema anterior de proyecciones ortogonales. Solo que lo anterior recordemos que era analizar de las 6 caras de un cubo sus 3 caras para poder determinar cuál es la vista del objeto desde determinados puntos, ¿verdad? Sobre todo era vista frontal, la de planta y la lateral derecha. Ahorita lo que vamos a hacer es algo similar, solo que empezando de sus vistas, construir el objeto de manera tridimensional y el método se llama proyecciones axonométricas, especialmente el método de proyecciones isométricas, y ahorita lo vamos a ver. Las axonométricas. Dice acá que las proyecciones axonométricas es lo que nos vamos a centrar. Vamos a ver algo de uso y función. Y en sí que es una proyección isométrica, que es el método que vamos a utilizar. Las proyecciones axonométricas nos dice que es un sistema de representación gráfica. Recordemos que todo lo que hacemos hasta ahora es gráfico a través de líneas. De esa forma representamos nuestras ideas. Solo que con la ayuda de instrumentos, a diferencia del dibujo artístico, que son otras técnicas, otros materiales, ¿verdad? Consiste en incorporar elementos geométricos o volúmenes en un plano. Hacemos uso aquí del plano Z, en el eje Z, para generar volumetría, mediante la proyección ortogonal, referida a 3 ejes ortogonales, de tal forma que conserven sus proporciones en las 3 direcciones del espacio: altura, anchura y longitud. Eso lo vimos en las ortogonales, recuérdense, en donde yo les decía que era muy diferente el tema de una perspectiva, incluso lo vimos en el tema de líneas, una perspectiva artística, en donde a medida en que se aleje el objeto, va perdiendo la dimensión, no vamos a determinar ninguna altura, mientras que este sistema sí, son líneas paralelas. Si el objeto lo mido al frente y lo mido hasta atrás, va a medir lo mismo, ¿verdad? No va a cambiar porque sus ángulos van a ser paralelos, o las líneas que se forman entre ángulos van a ser paralelas, ¿verdad? Dice aquí, definición de proyecciones axonométricas. Es una proyección sobre un plano axonométrico que tiene una posición arbitraria en el espacio. Si los rayos son perpendiculares al plano axonométrico, se trata de una proyección axonométrica ortogonal. Ya vamos a ver, ahorita es teoría, ya lo vamos a ver en la práctica. Este sistema de proyección es muy similar a la manera de observar los objetos en el espacio, conservándose sin embargo todas las propiedades de la proyección cilíndrica, paralelismo, perpendicularidad, que era lo que les decía. Normalmente cuando vemos una calle, la calle la vemos en perspectiva, ¿verdad? A medida que la calle se va alejando, vamos llegando a un punto cero en donde, pues al fondo ya vemos posiblemente solo un punto en donde converge todo, todos los lados, va. En cambio, este método no, este método, si nos alejamos, igual va a seguir teniendo la misma altura, no va disminuyendo, porque sus líneas, tanto las horizontales, ¿verdad?, van a ser siempre paralelas, igual que las verticales, siempre paralelas. Aquí está, miren. Tenemos ejemplo A, ejemplo B, ejemplo C. Ejemplo A es una proyección axonométrica, solo que sus ángulos de base, que son estos de aquí abajo, son iguales. Ejemplo B, tenemos otra forma de representar esta vista, solo que a la derecha tenemos un ángulo distinto. Quizá aquí tenemos ángulo de 30 y 30, si lo vemos a simple vista. Si aquí ponemos una horizontal, quizá el ángulo de aquí sea 60 y el de aquí tal vez 15. Si ponemos una horizontal aquí, miren, en este punto, aquí quizá el ángulo sea también 30-30. Entonces hay muchas formas. Se puede poner ángulo 75, ángulo de 30, ángulo 45. Tiene su nombre cada una, pero se puede representar lo mismo. Nos dice aquí que si aquí mide 5 y mido aquí atrás, va a medir 5. Igual aquí, si aquí mido 5 y mido aquí atrás, voy a medir 5 siempre. En esta forma igual. Si mido 5 acá y mido 5 acá, no se va a perder la medida. Entonces, es una proyección que siempre nos va a llevar a la misma medida.
No es aquello de que a medida en que se aleje cambie, no, sino que se va a conservar, ¿verdad? Entonces, a esto hace referencia el método. Ya vemos en el ejemplo A, en el ejemplo B, en el ejemplo C, cómo es que se maneja, pero vamos a ver el método más adelante. Dice acá, elementos del sistema de proyección. Tres planos perpendiculares, denominado triedro trirrectangular. Vemos acá que anteriormente para hacer las ortogonales solo habíamos usado eje X, eje Y. Ahorita vamos a utilizar el eje Z para dar altura. Anteriormente solo dibujábamos en forma pues plana, ahora no, ahora con elementos de profundidad. En este caso, aquí nos representa muy bien cómo es que vamos a hacer este método. Tenemos una horizontal, siempre vamos a tener una horizontal y nuestro primer punto, nuestra esquina más cercana, que sería esta línea vertical, ¿verdad? Y siempre vamos a utilizar un ángulo, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces en este caso se está utilizando ángulo de 15 a la derecha y ángulo de 15 a la izquierda. Y partiendo de esto se está dibujando todo. Esta línea que yo tengo como base tiene 15 grados. La línea que tengo como altura máxima también tiene 15 grados. ¿Por qué? Porque es paralela a la línea del lado izquierdo. La del lado derecho tiene 15 grados. La de arriba también tiene 15. ¿Por qué? Porque esta es paralela a la del lado de la base. Y por lo tanto, si esta que tengo acá tiene 15, la de aquí atrás va a tener 15, porque esta va a ser paralela a esta a esta. Igual que acá, esta va a ser paralela a esta y esta de aquí atrás va a ser paralela a esta. Entonces, ese es el paralelismo del que se habló anteriormente. Dice acá, las rectas donde se cortan los tres planos coordenados denominados ejes. Corte de los tres ejes denominados vértices. Vamos a ver a continuación el siguiente. Veamos pues. Propiedades, dice. La proyección axonométrica cumple dos propiedades importantes que la distinguen de la perspectiva cónica. 1. La escala del objeto representado no depende de su distancia al observador, es decir, que si ustedes observan este objeto aquí, miren esta base o esta grada, si aquí la observan y mide 1 y luego vuelven a medir al fondo, también va a medir 1. Aquí mide 1 y la miden al fondo, va a medir 1, no va a cambiar. Igual esta altura si tiene 3 metros, por ejemplo, y miden aquí, va a tener 3 metros. Si medimos más allá, 3 metros, no va a cambiar. Sin embargo, esta perspectiva que es la artística, a medida en que el objeto se vaya alejando de nuestra vista, va disminuyendo sus puntos, converge hacia un punto. Entonces, en este caso, si aquí mide 10, por ejemplo, de altura, si fuera un edificio, un lobby, si aquí mide 10 y yo trato de medir aquí los 10, no me va a dar lo mismo. Posiblemente si aquí medí 10 con el escalímetro, aquí me va a dar como 5. Entonces, no sabría aquí con exactitud cuál es su altura en este sistema que es el que utilizamos, sí, que nos sirve para representar un objeto plano en 3 dimensiones y entenderlo mejor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el que vamos a usar? Este solo es por efecto de ejemplo para que entendamos por qué este y no este, porque este es más artístico. ¿Tiene método? Este también tiene método. Va, veamos pues. Dice aquí, características de la proyección axonométrica. El paralelismo y la proporcionalidad, así como los diámetros conjugados de una cónica. El plano, dice aquí, el paralelismo, que es lo que vimos, ¿verdad? Que este tubo va a ser paralelo a otro tubo que pongamos aquí, este va a ser paralelo. Si tengo este tubo en esta cara y pongo otro a la derecha, va a ser paralelo, el otro a la derecha va a ser paralelo. Si tengo un tubo en esta cara y quiero una copia hacia allá, el de aquí va a ser paralelo a este, el siguiente va a ser paralelo, o sea, hay paralelismo en todo. El plano axonométrico se proyecta en su verdadero tamaño, es decir, si aquí mides 10, aquí va a medir 10, aquí 10, 10, 10, en todo. La recta perpendicular a una recta paralela al plano axonométrico se proyecta bajo un ángulo recto en ella. Una esfera se proyecta como una circunferencia. Veamos. Tipos de proyecciones axonométricas. Tenemos proyección axonométrica isométrica. Esta es la que vamos a utilizar, ¿sí? Hay más, pero esta es la que vamos a utilizar como método. Es la que
en la que los ejes forman tres ángulos iguales, 120 cada uno. Está la proyección axonométrica dimétrica. Los ejes forman dos ángulos iguales y un tercero desigual. Proyección axonométrica trimétrica. Sus ejes forman ángulos de grados distintos. Vamos a verlos. Isométrico, que es el que les había comentado que vamos a utilizar. Dice acá, los bosquejos isométricos son un tipo de dibujo en perspectiva, en la cual se trata de representar un objeto en tres dimensiones, mostrando tres de sus caras. Las caras que siempre vamos a mostrar en este tipo de representación va a ser la vista de planta, vista frontal y vista lateral. Entonces son tres caras. A veces es la lateral derecha, a veces la izquierda, pero normalmente solo dibujamos tres caras principales que aparecen deformadas en la misma proporción. Además, las líneas o ejes principales del objeto se dirigen en ángulos de 30, 90 y 150 con respecto a la horizontal, con respecto a esta. Con respecto a esta horizontal de base, esta va a ser nuestra esquina más cercana y de ahí para allá le damos el ángulo que necesitemos, hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso nosotros vamos a utilizar ángulo de 30 a la derecha y 30 a la izquierda. Por eso se llama proyección isométrica, porque nuestro ángulo va a ser 30 y 30. Y con eso vamos a representarlo. Por estas razones el dibujo de isométricos es rápido, simple y efectivo cuando se trata de dar una idea de la apariencia que tendrá el objeto que estemos diseñando. Aquí está, miren. La proyección que vamos a utilizar es esta, la isométrica. La isométrica siempre vamos a dibujar una horizontal y luego una esquina que es la más cercana que se va a unir o traslapar con la horizontal, y donde se traslapen formamos esta esquina, y de esta esquina tiramos 30 grados hacia la derecha y 30 hacia la izquierda, es decir que aquí usamos la escuadra de 30-60 en este lado izquierdo y del lado derecho también 30-60. Dibujamos la línea, sobre esa línea medimos la distancia que queremos, hasta donde llegue la distancia generamos una vertical para la altura. Igual aquí generamos una vertical para la altura y dependiendo de la altura que le demos, otra vez volvemos a tirar una línea a 30 grados hacia la derecha, y donde éstas se unifiquen o topen o se intersecten con esta, tenemos formado el plano del lado derecho. Aquí también se nos va a formar un plano del lado izquierdo y aquí un plano en vista de planta. Todo esto, esta línea tiene 30, esta tiene 30, esta tiene 30. Luego también esta tiene 30 grados esta, 30 grados esta. Y todas estas son verticales, excepto cuando sean caras inclinadas. Entonces aquí podemos ver el método que utilizamos. Dice que la proyección trimétrica es similar a esta. Los ángulos que utilizamos en una trimétrica pueden ser 30 de un lado y 60 de otro. ¿Qué va a pasar aquí? Que quizá el objeto se va a ver como más alargado. Sin embargo, si medimos aquí la altura y medimos aquí su altura, va a ser la misma. Si medimos su profundidad, va a ser la misma que esta. Solo que aquí da la sensación de que el objeto está más largo y que tenemos una vista de planta mucho más, con menos ángulo, ¿verdad? Más cuadrada. En esta también, en esta dimétrica, empleamos 15 grados a la izquierda y 60 a la derecha. Y también se ve como alargada, solo que alargada a la derecha está alargada a la izquierda. Y está esta trimétrica de 45 a la derecha y 30 a la izquierda, que nos da una sensación muy similar a la isométrica que estamos utilizando acá. Veamos. Vamos a hacer estos ejercicios. Voy a cortar el video en un ratito, los voy a dividir y voy a hacer una explicación solo para los ejercicios, ¿les parece? Y para el tema ya en sí, cómo dibujar. Entonces, veamos. Para ejercitarnos, vamos a dibujar estos objetos que ustedes ya conocen. ¿Por qué estos mismos objetos? Porque son objetos que ustedes ya conocen, ya los analizaron, ya saben cómo son. Entonces es más fácil hacer algo que conocemos a algo que no conocemos, y sobre todo si es un tema nuevo, ¿verdad? Entonces yo les voy a explicar en el siguiente video cómo dibujar esto, cómo empezar, ¿sí? Este quizá va a ser el ejercicio,
de tarea que mañana sábado vamos a tener que entregar, sábado 21 de octubre, entonces es 2023, ¿verdad? Este es el objeto o los objetos que vamos a entregar. Vamos a partir el formato horizontal en dos. De un lado dibujamos una figura y de otro lado la otra en esta proyección. Yo les voy a decir a qué escala vamos a dibujarla y cómo vamos a dibujarla. Voy a entrar en tema ahorita en algo que tal vez les va a servir desde ahorita. Veamos. Tenemos esta proyección. Ya vamos a ver el método, cómo se dibuja. ¿Qué es lo que yo normalmente recomiendo? Que saquemos el largo total, que es 7, ancho total, que es 4, y altura total, que es 6, y dibujemos un cubo de 6 de altura, de 4 de ancho y 7 de largo. Entonces vamos a tener un cubo. Después de dibujar el cubo, lo que recomiendo es empezar a ponerle medidas. ¿Qué medidas le tengo que poner? Las medidas que dicen acá. Por ejemplo, dice acá que de esta esquina, aquí está el cubo, si ustedes se dan cuenta. Aquí está la esquina más cercana que les comentaba, aquí está la horizontal. La esquina más cercana, de aquí para acá, le di 30 grados. ¿Cuánto de profundidad o de ancho? 4. Entonces dice acá la cota, que tengo que medir desde esa esquina para atrás 2 unidades. ¿Y cuánto de altura tenemos aquí para el siguiente quiebre? Aquí está la cota, miren. En el punto M hay una cota, dice que la altura es 4.5. Entonces ustedes miden en esta, trazan esta vertical y le miden 4.5. Después, ¿qué es lo que hacen? Con su escuadra de este punto M, cruzan la vertical que tenemos aquí y aquí encontramos el N. Del N ya tenemos el C hacia arriba y del C al B, entonces ya tenemos esta cara. Entonces, así es como vamos a ir formando una a una. ¿Qué les voy a recordar aquí? En cuanto a cómo se les pasa, como les comentaba, voy a explicar el método en el siguiente video. Ahorita les voy a explicar elementos como grosores de rapidógrafo. Cuando yo ya tenga, cuando tengamos la proyección, ¿cómo se llama esta proyección? Isométrica. ¿Qué grado, qué ángulo tiene la proyección isométrica? 30 a la derecha, 30 a la izquierda, ¿verdad? Recordemos que los títulos siempre los vamos a poner de esta forma. Los alineamos con esta cara, le ponemos el título principal con 5 milímetros o 6 milímetros de altura, una línea horizontal abajo que no tope con las letras, que esté separado un poquito, y luego al final, muy a la derecha, ponemos la escala. ¿Qué altura tiene las letras de la escala? 3 milímetros. ¿Topa con la línea? No topa, hay que separarla un poquito. Algunos en el formato de axonométricas toparon la línea, otros no le pusieron la línea, otros más agarraron el título, lo colocaron acá o muy acá y no lo colocaron. Y a veces colocaron la escala de este lado, ¿verdad? Entonces la idea es seguir instrucciones para saber cómo colocarlo. ¿Cómo se le pasa rapidógrafo esto? Aquí pueden utilizar la línea de contorno principal o general. ¿Para qué? Para el perímetro. ¿Cuál es el perímetro? El perímetro es todo esto que vemos en negro, es todo lo de afuera, no ingresa ninguna línea al objeto. Perímetro, 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 perímetro. Aquí, ¿paso para acá? No, no paso para acá, porque si paso para acá ya estoy dentro de la figura, tengo que estar siempre fuera de la figura. Entonces el perímetro se quiebra para acá, para acá, para acá. Entro aquí, tampoco entro, soy siempre afuera, afuera, afuera. Ese sería contorno principal o general. Luego, con un punto tal vez mediano, el que tengan, recordemos que como ustedes solo tienen 4 puntos o 3, entonces no vamos a poder utilizar tantos. Aquí utilizamos el grueso, vamos a utilizar un mediano. ¿Dónde se utiliza el mediano? El mediano yo les había comentado la otra ocasión que lo utilizamos en esquinas en donde de las dos caras de la esquina solo veo una. Por ejemplo, aquí veo la cara, tengo esta esquina, la esquina CB. Yo puedo ver su cara amarilla y su cara rosada, ¿verdad? Entonces ahí no paso. Ahora, ¿qué pasa en este lado? En donde tengo la esquina del punto N al M. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí en esta línea de esquina, yo sí puedo ver la cara amarilla, que es esta.
pero no puedo ver la cara que está abajo, porque esta línea tiene una cara abajo, no la puedo ver. Entonces, ¿qué hago? Ahí le pongo una línea mediana, un punto mediano en las esquinas en donde solo logre ver una cara de las dos, ¿verdad? Entonces ahí iría este tipo de línea. En esta parte, en el punto GF y GH, si ustedes se dan cuenta que también son líneas de esquina, solo que la línea GF, sí veo su cara, la cara rosada, la puedo ver, que es esta cara, pero no puedo ver la cara que está adentro, que se forma por el punto F, J, K, G. No puedo ver esa cara porque está oculta. Entonces, ¿qué hago? Esa línea va con punto mediano, igual acá. Esta esquina GH tiene una cara que es la rosada, que es la que sí logro ver, pero también tiene una cara que es GKLH, que es la que no veo porque está adentro. Entonces esta esquina va con punto mediano. ¿Qué otra esquina llevó punto mediano acá? Si ustedes se dan cuenta, este pedazo de esquina, desde aquí para acá, logro ver la cara verde, que es esta, pero no logro ver la cara que está por debajo. Entonces, por lo tanto, esa también sería línea con punto mediano, igual que esta. Y aquí tengo otra esquina, miren esta esquina, que es creo que la TS, logro ver su cara verde, pero no logro ver la cara que está por debajo. Entonces también sería con punto mediano. Y de ahí todo el resto le pueden pasar a rapidógrafo el siguiente punto que tengan, el 0,3 estaría re bien o 0,4 para pasarle a todo el resto de esquinas. ¿Qué esquinas serían? Sería 0,3 o 0,4 todo el resto de esquinas, en donde sí veamos las dos caras de la esquina. Va. Y de ahí todo lo referente a líneas de perfil oculto, que son estas, las vamos a tener que dibujar. Recordemos, muchos no lo están haciendo, que yo les comenté que lo ideal sería que midiéramos cada línea que tiene 4 milímetros de largo, espacio de 2 milímetros, 4 milímetros de largo, espacio de 2. Pero les conté que preferiblemente aprendamos a proporcionar, que calculemos más o menos una línea de 4, espacio de 2, 4 y 2, siempre escala 1, 100. Pero fíjense que varios de ustedes no lo están haciendo. Algunos las están haciendo demasiado pequeñas, como 2 milímetros, espacio 1, 2 milímetros, espacio 1, es mucho trabajo. Otros la están haciendo como de 6 o 7 milímetros, espacio de 3, es demasiado grande, tiene su proporción. Entonces tratemos de usar la proporción. Y todas estas líneas las podemos hacer con el punto más delgado que tengan, el punto 0, el punto 2. Podría ser, ¿verdad? Entonces con eso estaríamos ya descifrando o determinando esta figura, que es la proyección isométrica de la figura 1. Con esto llegaríamos, miren, y lo mismo que aplicamos aquí es lo mismo que vamos a aplicar a todas las figuras en adelante, pero en el siguiente video les voy a explicar bien cómo generar el método. Ahorita vimos el tema de rapidógrafos, que es lo principal para esto también, ¿verdad? Tenemos que ver también cotas. Las cotas sí las vamos a poner ahora y ya les voy a explicar cómo las vamos a poner. Con esto estaríamos, pues, jóvenes. Que pasen buen día.